Hola, ¿qué tal? Este video va a ser especial, lo iba a hacer antes de ver la película, pero más allá de que ya hace 7 años que tengo el único programa de televisión sobre cine en Uruguay, estoy censurado por la distribuidora que trajo la película del país, motivo por el cual, entre otras cosas, no creo que sea la mejor representante para traer este producto u otros que hablan de libertades de cualquier tipo, cosa de la que me voy a explayar más adelante, pero por ese motivo es que no pude verla junto a mis colegas en las pocas funciones que hubo antes de su estreno comercial, que se dio el jueves pasado, hace 2 días, en el momento que estoy grabando esto. Y ahora que no solo la vi, también tengo que decir que me gustó y tengo una perspectiva diferente de ella que creo que va a aportar a diferencia de lo que hubiera sido el hacer este video antes, aun si el título de esto va a ser ¿por qué no es justo que la noche de 12 años represente a Uruguay en los Oscars? Cosa que voy a analizar y pienso publicar antes de que se dé a conocer oficialmente el representante de Uruguay, tanto para los Oscars como para los Goya, cosa que se estará dando el próximo lunes. Y dependiendo de la versión que veas, esto o será el video completo o uno de los temas que vamos a estar tocando por separado, que serán la situación del cine uruguayo actual, quién tiene la culpa, cómo se seleccionó la noche de 12 años y sus consecuencias, además de un comentario más que positivo de la película. Por lo que, antes que nada, quiero aclarar que esto no es algo en contra de la película, porque me gustó. No estoy de acuerdo con muchas cosas que ella, aún sin querer, y en algunos casos hasta sin culpa, representa. Además de que quiero aclarar que estos son los temas que vamos a tocar, así que si te interesa uno de ellos y otro no, vas a poder ver en la descripción de este video los enlaces para cada uno de ellos, teniendo esta intro que están viendo ahora al principio de cada uno como guía. De lo que espero no sea solamente algo que aporte al diálogo, sino también capaz que les signifique una campana que por lo general no escuchan sobre el cine nacional, que está lejos de ser la respuesta a todos los problemas del cine uruguayo, sino que más bien está pensado como algo que les ayude a sacar sus propias conclusiones, teniendo elementos que estoy seguro que la mayoría del mundo no sabe o ni se imaginan qué está pasando, a la vez de que invito a cualquiera que quiera debatirme a hacerlo en el medio que sea, si es en persona mejor, ya que creo que es el menos cobarde, entre otras cosas porque me vuelo que estos videos van a tener una lluvia de ataques personales en contra de mi persona, motivo por el cual, más allá de que no es el único, pero ese también es uno de los motivos por los cuales no voy a hacer ningún ataque personal en estos videos. Y en el caso que ofenda a alguien, o sobre todo me equivoque en algo, cosa que va a pasar y más de una vez en esto y en todo, ya me disculpo de antemano. La realidad del cine actual, que yo creo que se demuestra con estos números fríos, no tiene que haber opiniones de por medio, que estamos muy pero muy mal. Reitero, la historia va a cambiar ahora cuando se oficialice todo el éxito que va a tener la noche de 12 años, pero esa película, como voy a explicar más adelante, es uruguaya, pero no tanto, aparte de que medio que no llegó de las mejores maneras posibles a ser elegida para representar a Uruguay en los Oscar y los Goya, a lo que creo que es definitivamente un reflejo de la realidad del cine actual, que es esta. Por lo que ahora vos capaz que te vas a preguntar, ¿quién tiene la culpa? Como pasa con todo este tipo de temas, la culpa no puede depender o no depende solamente de un factor, es un conjunto de elementos que se acumulan, pero como digo eso, creo que sí se puede reducir todo a un motivo, y ese motivo es la percepción. ¿Qué es lo que se quiere dar a entender por casi todos los involucrados
en este negocio de hacer cine, ya que la percepción que quiere dar cada uno del cine nacional creo que difiere mucho de la realidad que les acabo de demostrar con números hace unos minutos. ¿Y a qué me refiero con percepción? Básicamente a que te quieren vender gato por liebre en casi todos los frentes y por motivos muy diferentes. Así que vamos a poner un ejemplo para que más o menos entiendan la idea de lo que me refiero. Si ves esta silla, capaz que la encontrás en el fondo de tu casa y simplemente la vas a tildar de una silla vieja, sinceramente viéndola también parece bastante incómoda, pero capaz que un buen vendedor de antigüedades la puede vender carísimo al decirte que es una antigüedad, por más que se vea así. A diferencia de esto, que luce como una linda antigüedad, al punto que yo lo veo como algo digno de un living de alguien que tenga muchísima plata, pero en realidad de antigua no tiene nada, sino que fue hecha para que luzca así. ¿Qué quiere decir esto? No todo lo que te cuentan es verdad y tenés que ver más allá de lo que te dicen, siendo el motivo por el que yo estoy haciendo este video, ya que creo que es la primera vez que la gente escucha la mayoría de las cosas que estoy diciendo, aún estando involucrados en el proceso o en el medio. ¿Por qué creo que la crítica tiene parte de la culpa del estado del cine uruguayo actual? Porque lo cierto es que siempre trata al cine uruguayo como la octava maravilla del mundo o como el hijo bobo de la familia del que nunca se puede hablar mal, recomendando absolutamente todas las películas, cuando es imposible que todas las películas uruguayas sean buenas. ¿Esto quiere decir que el cine uruguayo es malo? No, quiere decir que el cine uruguayo es más o menos el mismo tipo que el resto del mundo. Digo, si se lo ponen a pensar, ¿todas las películas que salen de Colombia o de Perú son buenas? No. En promedio, tanto ahí como en Tailandia, puede que una o dos sean buenas, de esas 10, 2 o 3 mediocres y el resto van a ser malas. ¿Por qué? Por el hecho de que simplemente terminar una película en las condiciones que hay que hacerlo en nuestros países casi que es un milagro menor, y el que te salga bien es tan complicado como sacarse la lotería. Y digo, casi que lo mismo también se puede decir del cine de Hollywood. ¿Cuántas películas de Estados Unidos son buenas? Y acá estamos hablando de una industria que mueve millones y millones de dólares, tiene una maquinaria internacional y hace esto hace décadas. Pero sin ir más lejos, digo, por ejemplo, Marvel tiene un éxito tras otro, pero DC, que viene de un gran estudio y cuenta con tal vez los héroes más conocidos todos los tiempos, que superan a los de Marvel, al menos hasta hace 10 años, ha tenido súper problemas, valga el chiste, para levantar cabeza. Ya no hablemos de comedias, que la mayoría son de mediocres para abajo, o cosas como el universo de monstruos, que quería empezarse con La Momia, con el mismísimo Tom Cruise a la cabeza de esa película, pero cuando querían construir un universo basándose en ella, obviamente no va a pasar de ese intento. ¿Por qué pasa esto? Creo que tenemos que tener en cuenta que Uruguay es muy chico. Y si decís que una película es mala, aún siéndolo, todos te van a caer arriba, todos los relacionados a la película y a la industria, y por supuesto te van a hacer la cruz y va a ser prácticamente imposible de que te den una nota, no solamente para esa película en específico, sino para todas las cosas que hagan en un futuro, porque todos somos humanos. Y si alguien te ataca por algo en lo que trabajaste literalmente años, aún cuando vos puede que estés convencido de que no sea bueno, te ofende que te digan que es malo, sobre todo a la hora de estar promocionándolo.
casi que tomando como un deber patriótico el hecho de decir que todas las películas uruguayas son buenas. Además de que, digo, si yo soy una película uruguaya y sé que por más mala que hubieran sido las que vinieron atrás mío, hablaron bien de ellas, digo, yo voy a ser el primero que se va a quejar diciendo, pero si estas porquerías hablaste bien, ¿por qué justo te agarrás conmigo? ¿No? Porque a mí me vas a criticar y no a todos los otros. Personalmente yo he tenido muchísimos, cientos de conversaciones con críticos que me dicen que cierta película es una porquería, pero a la hora de hablar de ellas o escribir de ellas, no tienen la libertad de hacerlo de la misma forma que lo hacen con la nueva película de Transformers, porque lo quieras o no, tiene sus repercusiones. Y lo que creo que resume esto es una situación que me pasó unos años, donde estaba en el hall de uno de los cines más importantes de acá de Uruguay, hablando con un distribuidor que trabaja ahí, con lo que baja de la oficina de este cine el representante de una distribuidora menor, y el distribuidor que tenía al lado lo llama para presentarnos a ambos. Y en el momento que él hace la amague para presentarnos entre nosotros, el tipo de la distribuidora dice: a este no lo saludo porque habla mal del cine uruguayo. Sinceramente, los dos nos quedamos petrificados porque no podíamos escuchar lo que estábamos sintiendo. Quedamos en esos segundos eternos en donde no sabés cómo reaccionar y solamente podés atinar a quedar con la boca abierta. Con lo que esta otra persona atinó a decir algo y el otro dijo que estaba apurado y se fue a tomar el ascensor. Y creo que la realidad es que esto pasa en absolutamente todos los casos, ya que hay una mentalidad patotera dentro del medio, y por eso es que la gente o la crítica tiene que adaptarse o no sobrevivir. Y pienso que ese es el gran motivo por el cual yo tengo la resistencia que he tenido, y hay mucha gente que no me quiere, más que nada porque no saben cómo lidiar con alguien como yo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no es la forma de moverse en Uruguay. Hay mucha gente, en algunos casos que aprecio un montón, que me han dicho que lo que yo hago no habría que hacerlo, que en el caso de que no te guste algo, tenés que sugerirlo con una palabra o con una mirada, porque la gente entiende. Y no solo creo que esto está a medio paso de la autocensura, sino que creo que manteniendo la coherencia y el respeto hacia las producciones, se tiene que ser sincero, porque es lo que se merece la gente. Les voy a contar otra historia que me pasó para ilustrar este punto. Uno de los primeros grandes problemas que tuve fue con una película infantil que se hizo acá en Uruguay. No importa cuál. La fui a ver en la función de prensa, hablé con los creadores en ese momento y todo bien, pero cuando hice el comentario dije lo que me parecía sinceramente, como hago absolutamente con todas las películas. No me acuerdo exactamente qué puntaje le di. Creo que fue un 5 del 1 al 10, que de todas formas es aceptable. Capaz que le di un 6. Tendría que haberme fijado cuánto le di. Y entre muchas otras cosas, expresé que me había parecido demasiado uruguaya. Al punto que no solo la gente del exterior no iba a entender muchas cosas, sino que al tener tantos elementos que existían en el Uruguay de los años 90 y no existen ahora, no sé si iba a ser incomprensible, pero no sé si todas estas referencias iban a ser entendidas por los niños, que era el público al que apuntaba esta producción. De más está decir que apenas saqué este comentario, los de la película me cayeron encima. Y bueno, más que nada me dijeron que era un recontra tarado por decir que era uruguaya, ya que entre otras cosas era una coproducción con otro país. En realidad, en esos momentos yo estaba escribiendo para una revista de ese otro país, y en la previa, antes de ver la película, le había ofrecido a esta gente el hacer un artículo en esa revista para promoverla,
Cosa que, bueno, obviamente no quisieron, pero yo hubiera hecho, me hubiera gustado o no la película, porque una cosa es opinar sobre ella y otra cosa es promoverla. Con lo que no solo me dijeron en ese momento que esto que yo dije de que era muy uruguaya estaba mal, sino que unos cuantos meses después me escriben para comunicarme que habían ganado un premio en un país asiático, a lo que según ellos probaba su punto de que no era tan uruguaya. ¿Saben qué? Capaz que es verdad, o capaz que influyeron otros factores, como por ejemplo que estaban compitiendo con películas mucho peores, que definitivamente las hay. Pero increíblemente, y esto es pura casualidad, y si tuviera que decir algo de Dios, y ahora van a entender por qué de Dios, pero yo conocía a uno de los que trabajó en la película, no es que fuéramos amigos de alma, pero nos criamos juntos a ser vecinos que vivían uno al lado del otro, literalmente uno al lado del otro. Y en esos momentos mis padres estaban yendo a un grupo de oración en la casa de los padres de él. Y en realidad yo asistí muchas veces a ese grupo de oración, que en realidad se terminó cortando por problemas de salud a mis padres. Pero digo, siguen la comunicación y siguen rezando por teléfono prácticamente todos los días. La cosa es que unos días después de que yo pongo esta crítica y me responden los de la película, que por supuesto no sabían nada de que yo conocía a esta persona en forma personal, voy a la casa de la madre de este muchacho para hacerle un mandado a mi madre y como recién se había estrenado, le pregunto si la había visto y qué le había parecido. En realidad ya hacía tiempo que tenían como unos cartoncitos con la película, digo, le habían dado cosas para promoverla y bueno, lo tenían orgullosamente en la casa, digo, que es algo que tiene que pasar. E increíblemente, y les juro que esto pasó, la respuesta de la madre de uno de los creadores de la película cuando le pregunté qué fue lo que le pareció fue como que es muy uruguaya, ¿no? O sea, la madre de uno de los creadores, que es alguien que no podría tener mejores intenciones con el producto, lo primero que dice sobre la película es exactamente lo mismo por lo que el director y productor me había hecho la cruz. Después pasó a decirme cosas buenas y malas de la película y me preguntó qué me había parecido, digo, porque no lo sabía y más o menos le conté esta historia, digo, pues no tenía mucho sentido. Pero lo cierto es que mi opinión fue exactamente la misma que la de la madre de uno de los creadores. Lo que yo solo puedo traducirlo como que es lo que la gente realmente piensa. Y hay que hablar de la forma o criticar las películas de la forma en que las sentís y en las palabras que lo pensás, porque para mí no tendría que existir otra forma de criticar las películas, no solamente por el bien del cine uruguayo, sino por el bien del público que va a ver estas producciones nacionales y necesita saber qué esperar, entre otras cosas porque le cuesta un montón de plata, un montón de esfuerzo ganar la plata que se va a gastar en una entrada. Y por eso yo combato a toda esta gente que me tilda de controversial, ya que creo que no es así. O sea, si vos decís, este tipo hace estas críticas simplemente para hacerse ver, mi respuesta es un rotundo no. Si bien considero que no me ha ido mal y he hecho muchas cosas que capaz que mis colegas no han alcanzado, además de cosas que nunca se han logrado en la historia de la televisión uruguaya, como es el que pase en tu programa en canales de cable y aire de 10 países o todas las declaraciones de interés cultural que hemos conseguido, cosa que digo humildemente, pero es así. El dar mi opinión de esta forma me ha trancado en muchos aspectos. Pero ¿saben qué? ¿O saben por qué lo hago? Por el bien del cine uruguayo.
Creo que es indudable, solamente con estos mínimos ejemplos que le di, que he tenido muchos problemas por esto y he pasado muchísimos malos ratos, pero creo que mi aporte al final del día es positivo para el cine nacional en su conjunto, al estilo de lo que se daría si no le sacas una espina a un nene para que no le duela en ese momento, pero después a la larga se le va a infectar y va a tener que amputarle el brazo. Y para mí es igual. Si una película uruguaya es mala o es buena, hay que decir que es lo que es. En una forma imparcial y al menos justa en lo que a tu conciencia se refiere. Porque si no, la industria se jode de a poco, como está pasando ahora, tanto para los creadores como sobre todo el público. La teoría que tiene todo el mundo es que no se puede hablar mal de las películas uruguayas porque es hacerle un mal. ¿Es verdad? Puede que sí. Más que nada porque en el cine uruguayo todas las entradas cuentan y al hablar mal de una película te puede sacar un gran porcentaje de entradas, sobre todo teniendo números tan chicos, ya que como digo, por ejemplo, una de las 3 películas que estaban en la preselección para los Oscar y los Goya junto a La Noche de 12 años, solamente había vendido 45 entradas. 4, 5. O sea, había ido más gente a su avant premier. Y sinceramente no entiendo, a no ser que se haya puesto a dedo y por design, a propósito, a competir esa película contra La Noche de 12 años, habiendo vendido 45 entradas. Y en mi caso, creo que en más de la mitad de las películas que comenté, soy la única persona que publicó un video en YouTube al respecto, tanto si hice una crítica específicamente para YouTube o saqué una parte del programa de televisión para ponerlo por separado. Y creo que si alguien va a tomar eso como decisión a la hora de ver una película, y digo que me pareció mala porque me pareció mala, es posible que le haga mella. Ya que bien o mal, muchos de los comentarios tienen miles de miradas. Y también lo digo humildemente. Pero ¿qué pasa? El hablar bien o mal, el hablar bien en realidad de todas las películas uruguayas, mata a la industria como tal, que creo que es lo que se quiere construir a largo plazo por parte de absolutamente todas las partes involucradas. Y de recomendar algo simplemente porque sea uruguayo, capaz que una persona la va a ver hasta para apoyar el cine nacional, va a ir al cine, la película le va a parecer mala, más allá de todas esas recomendaciones previas, pero capaz que esa primera vez la deja pasar. De nuevo, va a escuchar sobre el próximo film nacional, todo el mundo dice que es buena, va a ver la película, no le gusta. En una de esas se anima a ver una tercera, pero yo creo que de ahí para adelante ya es un riesgo el ir a ver una película uruguaya porque lo más seguro es que no te vaya a gustar, más allá de las recomendaciones. Y tomando en cuenta que en ese mismo cine que vayas a ver una película uruguaya seguramente hay otra con efectos especiales que vas a poder ver en una pantalla gigante cuando las películas uruguayas, en la mayoría de los casos, si la ves en tu teléfono y en el cine, da casi lo mismo, pero sobre todo, si vas a un cine a ver una película uruguaya o la última de Marvel, tenés que pagar exactamente el mismo precio. Y teniendo esas experiencias previas con el cine nacional, habiendo salido desconforme después de verla por las recomendaciones, yo creo que no es muy difícil saber qué es lo que va a hacer la gente cuando tenga que gastar el mismo dinero por algo de acá o algo de otros países. Y creo que este es uno de los grandes motivos por el cual la venta de entradas de películas uruguayas sigue bajando, porque la gente está re quemada de esta situación y cuando hay una buena película, que las hay, ya que por ejemplo, como les acabo de contar, el año pasado al menos hubo 5 películas uruguayas que me gustaban y lo dejé saber a viva voz
por todo el mundo. Pero también, cuando no me gustan, capaz que no lo dejo saber a viva voz, pero si tengo que opinar de ellas, tengo que decir que no me gustan. Pero me gusten o no, y creo que esto es algo que también soy el único que lo hace, pero cuando sale cualquier película uruguaya, yo me comunico con ellas para ofrecerles publicidad gratis en nuestro programa. Y así es que, por ejemplo, ahora mismo estamos dándole un espacio de tanda a No Viajarás Escondida, cosa que le ofrezco a todas las películas uruguayas por igual, a no ser, digo, a la distribuidora que me tiene censurado porque no me responde los mensajes para eso ni para nada. Además de que, por ejemplo, le dono tiempo a Médicos Sin Fronteras en la tanda al ser una causa en la que creo. Pero lo importante, me guste algo o no, algo uruguayo o no, y creo que primero creo que mi deber como crítico es decir si algo me gusta o no, por más que sea uruguayo. Pero pase lo que pase, yo le regalo de tiempo de pausa en la televisión nacional, porque apoyo el cine uruguayo poniendo mi billetera donde tengo la boca, como se diría en inglés, y por las dudas, no creo que esto me transforme en un héroe, pero sí creo que me hace coherente. Aun si, por ejemplo, más de la mitad de las películas a las que le ofrezco publicidad gratis ni siquiera me responden a mensajes, ya que están avisados esto de que yo hablo mal de las películas uruguayas. Uruguay es chico y todo se sabe, pero aún así voy a seguir haciéndolo, porque más allá que por dar mi opinión no me dan la oportunidad de promover sus productos, que la verdad que creo que lo considero paradójico y prácticamente una locura, pero yo lo tomo como un deber esto de promover el cine nacional, no solamente con palabras, sino sobre todo con hechos. Además de con palabras, por supuesto, pero siempre siendo sincero, porque creo que la gente necesita saber qué es lo que va a mirar en un cine, y al final del día, capaz que una película se ve poco beneficiada con mi mal comentario, con mi comentario negativo, pero el cine uruguayo en su conjunto sí se va a beneficiar. Y para que tengan una idea, esto no es algo que solamente se dé en Uruguay, ya que en Estados Unidos también pasa, y por eso es que los que tienen más presupuesto cuentan con al menos 2 personas para cubrir las noticias de cine: el crítico, que se dedica a dar su opinión imparcial, y la persona que hace las entrevistas y tiene que darle la cara a las estrellas cuando se sienta a entrevistarlos en la promoción, que piense lo que piense, siempre va a estar diciendo, va a empezar la entrevista diciendo felicidades por la película, le haya gustado o no, y en el caso de que el talento salga diciendo, tu medio terminó diciendo que mi última película fue una porquería, bueno, va a poder decir, sí, es que este crítico que trabaja en mi diario, medio bobo, pero yo en realidad a mí me encantó, creo que esta, que ahora me encantó más que la otra, pero la última, la tuya, también es buenísima. Y en Uruguay eso no puede pasar, porque los staffs son muy reducidos, el que hace una cosa tiene que hacer prácticamente todo, si no esta semana lo hará la que viene, y bien o mal estás en contacto constante con las pocas caras que polulan tanto el poco cine que existe, o el teatro y la publicidad y la televisión, ya que todos los famosos de Uruguay se reducen a las mismas 30, 50 personas que siempre están omnipresentes en los diferentes medios y en diferentes grados. Y yo la verdad que no puedo ser así. Y créanme que eso me ha traído un montón de problemas, al punto de que puede que si yo... No quiero usar la palabra rebelde, porque es como hacerme ver, pero si yo no fuera de esta forma, en una de ellas capaz que era parte de este grupo de 30, 50 personas, pero lo cierto es que para mí, primero está mi conciencia,
y sobre todo el compromiso que tengo con el público. Y cuando miro una película me tomo la crítica tan en serio como un médico se toma su diagnóstico, ya que si das tu opinión sincera, y por las dudas, yo doy mi opinión, no es que diga la verdad, y es válido estar equivocado, pero a mí, por ejemplo, no me gustó El Padrino 2 o El Exorcista, que son clásicos de todos los tiempos. Aún así, los que me siguen saben que en el acierto o el error soy sincero y trato de hacer el mejor trabajo posible. Como digo, eso me trajo muchísimos problemas. Como les contaba, ya hace un par de años una distribuidora me tiene censurado. A otra trató de hacerlo, pero pudimos resolver el problema y ambos casos quedaron documentados en el CAINFO, entre otras denuncias que tenían que ver con amenazas a la libertad de expresión a periodistas. La historia relacionada a este caso es bastante larga y la tengo documentada en muchos videos que van a poder encontrar en este mismo canal. Y si bien no sé a cuántas personas más se lo hicieron, digo específicamente críticos, lo cierto es que al menos 2 personas se acercaron a mí a decirme que le dijeron que no hicieran críticas negativas o iban a terminar como Gorosito. Y esto que estamos hablando de una distribuidora grande, que tendría que hacerle cosquillas lo que yo digo, porque en teoría no soy alguien que pueda hacer o deshacerles una película. Y de nuevo, si quieren saber más al respecto, tengo varios videos de esta peripecia, lo que incluye hasta la anécdota de que Bryan Cranston casi me hace un video al estilo que hizo Martin Scorsese para Cinemateca, ya que en esos momentos estaba haciendo la promoción para Trumbo, que justo trataba de la censura, y si bien terminé hablando con sus representantes, al final me convencieron de echarme para atrás, lo que también tiene su historia y motivos. Pero ¿por qué menciono todo esto? Primero porque, como digo, si uno critica una película de un estudio grande no le va a hacer gran diferencia, pero puede ser cierto que si criticas a una uruguaya, al haber tanta gente, potencialmente puedes estarle sacando mucho público, pero también y sobre todo no quiero que esto se tome como un ataque a mis colegas. Los del medio más o menos me conocen, por lo que creo que tanto ellos como el resto del mundo capaz que tiene una de 2 reacciones, una siendo que están viendo los números fríos y tendrás un sentimiento que va del abanico que cubre de la resignación a la sorpresa, o en una de esas pensás que soy un desgraciado y capaz que ya lo pensabas de antes, me vas a atacar en forma personal, posiblemente por escrito en este video, y puede que en este momento también estés pensando que Gorosito es un hijo de su madre. Y esto lo digo porque sé que ser de la forma que soy tiene sus consecuencias. O sea, no soy el único con el que se tiene esta actitud, y en el caso que no sigas los parámetros establecidos por la cúpula, o mejor dicho, algunos de la cúpula, gracias a Dios no todos son iguales, pero si no seguís esos parámetros podés tener problemas. Por ejemplo, en mi caso me trajo la consecuencia de que una distribuidora me censurara hasta el día de hoy, literalmente echándome de una función de prensa en frente de varios colegas. También ya les conté la anécdota del representante de otra distribuidora que no me quiso ni saludar porque hablo mal de las películas uruguayas. Lo que tiene consecuencias, y digo que entre ellas es que no tengas, por ejemplo en mi caso, el mismo derecho al resto de mis colegas para ver las películas en forma tempranera, lo que me ha traído más de un problema en la realidad. Sin ir más lejos, hace 2 semanas hubo un partido de Uruguay el día viernes, con lo que se suspendió Café de Noche, que es la versión nocturna de Café Express, el programa de Ariel Pérez, que para los pocos que no lo conocen, es el que siempre se gana los premios Iris del público.
Con lo que Ariel, el día o 2 días antes me llama y me dice que hiciéramos la cartelera el jueves porque el viernes no iba a haber programa porque a la misma hora estaba el partido de Uruguay. Y yo le tuve que decir que no podía hacerlo por esta situación, ya que yo tengo que ir el jueves mismo a ver las películas a las salas comunes y corrientes, ya que no tengo el mismo acceso tempranero que sí tienen el resto de mis colegas. Con lo que esa semana no pude hacer la cartelera. Ya no hablemos de cosas como acceso a los integrantes de una película uruguaya o extranjera que puede llegar acá y ellos distribuyen, aun cuando tengo el único programa uruguayo dedicado íntegramente al cine, que es emitido en 15 canales de cable y aire de Uruguay, de los cuales hay uno que tiene más de 200 operadores y otro más de 70, además de canales de cable y aire de otros países y declaraciones de interés cultural de 4 ministerios y 12 departamentos. Y si les hace falta algo para convencerse que eso es censura, mi caso no solo fue uno de varios que denunció el CAINFO como amenaza a la libertad de expresión de los periodistas, sino también lo que les contaba antes, de que al menos 2 personas me contactaron diciendo que les dijeron que si hacían malos comentarios de ciertas películas iban a terminar como Grosito. Por lo que entiendo que se haga esto. Así que de nuevo recalco que no quiero que esto se tome como una crítica a mis colegas de la crítica. Para la redundancia de la redundancia, cada uno tiene que hacer lo que le indica su conciencia. Yo soy el primero en saber que tendría muchos menos problemas si hiciera las cosas de la forma que se espera de la gente que se dedica a esto. Y hasta se las hago más fácil. ¿Ustedes qué harían en esta situación si no son un crítico que están escuchando esto? Yo creo que ser un crítico o periodista o crítico de cine en el Uruguay, digo, en la mayoría de los casos no es un trabajo. O sea, la gran mayoría lo tiene como una actividad extra o un hobby, al punto que me sobran los dedos de una mano para contar a la gente que se puede ganar la vida solamente de hablar de cine en la televisión. Además de que hacer lo que te gusta, o en algunos casos hacer algo sin tener un jefe, es un privilegio. Y, o sea, y la gente que tiene un jefe también tiene otro problema, digo, porque esta misma gente no solamente te puede censurar, sino que se puede ir a quejar con tu jefe y amenazarlos con que no solamente te van a sacar los derechos a vos, sino a todo ese medio. Y vos siendo un jefe, ¿qué harías? Por lo que pienso que primero dedicarse a esto es un privilegio. En realidad creo que en cualquier caso el dedicarse a lo que a uno le gusta es un privilegio, ya que hasta según la Biblia el concepto de trabajo es un castigo de Dios. Digo, para los que no saben, cuando Dios echó a Adán y Eva del paraíso, le impuso 2 castigos. Al hombre, el que se ganara el pan con el sudor de su frente, y a la mujer los dolores de parto. Así que, digo, el trabajo es algo que ni siquiera tendrías que disfrutar hasta por mandato divino. Pero vuelvo al tema. ¿Por qué no quiero que esto se tome como un ataque para los críticos? Primero, porque cada uno tiene derecho a opinar como quiere, y por los motivos que sea, al punto de que me parece válido el comentar una película de manera positiva si te están pagando por hacerlo, al menos si dejas claro que ese es el caso. Además de que no todos los que hablan de cine, por ejemplo en la tele, es que sean críticos. Acá en Uruguay hay personas que hacen la cartelera, están informativos, que yo nunca vi en una función de prensa, siendo claro que alguien les escribe lo que tienen que decir, y más allá de que la gente puede llegar a pensar que son críticos porque son los que ponen la cara en la tele, simplemente están cumpliendo con un trabajo. Y creo que eso también hay que respetarlo, ya que, como dije 1000 veces, sobre todo a la hora de hablar de censura, para mí el trabajo es sagrado. Y segundo, y puede que más importante, el ir de frente tiene sus riesgos, ya que te pueden pasar algunas cosas de las que le mencioné, que les aseguro que es una ínfima parte de todo lo que me ha pasado,
O como lo que le sucedió a nuestra compañera del programa de televisión, Romina Costa, y si la nombro es porque dijo esto más de una vez en el programa, pero a ella la amenazaron por criticar a una película uruguaya en forma negativa, de la misma forma que, por ejemplo, tuvo la suerte de criticar bien a una película y le pusieron un quote con su nombre y medio dentro del póster de la película, que es algo que hasta donde sea a mí, al menos no me pasó. Y es claro que alguien que no esté comprometido con la crítica, como creo que sí lo estamos todos los que somos parte del programa de televisión, capaz que hace méritos para siempre estar en el póster en vez de arriesgarte a que te censuren, ya que, como digo, tanto es un privilegio el dedicarse a esto, aun si lo haces gratis, como para mí también es un honor el hecho de que haya gente del otro lado de la pantalla. Y para muchos esto es un trabajo del que dependen sus familias, y sabiendo que hablar mal de una película uruguaya puede tener consecuencias, no es raro que hablen bien de todas para proteger su fuente de vida. Pero a la vez ese es el motivo por el que yo siempre hago las cosas en forma independiente, y lo primero que digo al agarrar una nueva actividad es que me tienen que dar completa independencia a la hora de mis opiniones, cosa que en todos los casos lo he dejado por escrito, por las dudas. Y gracias a Dios, digo, no he tenido ningún problema por eso, digo, en todos los lugares que he estado, y estoy hasta el día de hoy, al menos hasta ahora, siendo otro lujo que me puedo dar. Y si bien creo que acá hay parte de las culpas de la situación del cine uruguayo actual, como va a pasar más de una vez en esta serie de videos, no solamente quiero plantear los problemas, sino que también creo que hay soluciones que ahora les voy a proponer, ya que capaz que hay muchos que están pensando en este momento, ok, estos son los problemas, pero ¿hay soluciones a esta situación? Pienso que sí, y creo que el primero de ellos es la independencia. El ICAO creo que tiene que ser independiente de los poderes que controlan el cine nacional. Para darles un ejemplo, cuando me dieron la declaración del Ministerio de Educación y Cultura fue a través del ICAO, no con el director actual, sino con la que estaba antes. ¿Y saben qué pasó? Una persona que ni siquiera era parte del ICAO, pero trabajaba en el mismo grupo de oficinas, se enteró que me habían aprobado esta declaración de interés cultural y empezó a hacer un escándalo en el pasillo compartido porque no entendía cómo era posible que le dieran este reconocimiento a alguien que hablaba tanto del cine yanqui, no siendo una sorpresa que después me negara lo propio cuando lamentablemente dependió de esa persona una decisión muy parecida. Pero saben que admiro a esa directora del ICAO porque no se dejó patotear. Y es una de las pocas personas que creo que tienen los ovarios para hacer eso. ¿Qué es lo que también esto del patoterismo que se hace contra el ICAO o que se hace a ciertas personas del ICAO, digo, lo hacen productores, que en algunos casos mandan más que los funcionarios del ICAO, o por ejemplo, como les acabo de contar, pueden llegar a pagarle una cámara a un periodista en una charla llamada Diálogo Abierto, que en todo caso tendría que estar transmitida a través de internet, porque se hace un día de semana a las 2 de la tarde cuando todo el mundo está trabajando, digo, por eso éramos tan pocos, y encima lo que presentan ahí es para 3 o 4 personas y no dejan informar al único periodista que estaba presente. A su vez, creo que los productores no tendrían que depender tanto de los dineros públicos o los concursos. Esto tiene que ser una ayuda, pero no la única fuente de ingreso. Más allá de que me van a decir, no, hay un mínimo con las cosas uruguayas, que hay que tener parte privada y esto, no sé qué.
Pero la crítica no, o los reclamos, no es por la plata que consiguen por otro lado, sino por estos dineros públicos que siempre van al límite de lo posible, en algunos casos hasta mucho más. Digo, hay casos en donde se han hecho películas completamente con plata pública. Lo que creo que tendría que hacerse hasta por el bien de las producciones, ya que el depender de estos dineros públicos compromete la visión que tienen estos mismos directores y encima te obliga a hacer cierto tipo de película alargando estos procesos en algunos casos por años, y lo que es peor de todo, te hace depender de méritos y contactos que generan que siempre ganen los mismos. En mi opinión, específicamente con este tema, el papel de Licau tendría que ser el juntar las propuestas cinematográficas con los capitales. Por ejemplo, todos los festivales del mundo están inundados con gente que quieren gastar plata en películas y no saben en qué invertirlas. En realidad ese es el verdadero motivo por el cual va la mayoría de la gente a los festivales. Por lo que yo propongo que se cree una división importante que se dedique específicamente a esto, seleccionando en forma independiente y sin ningún tipo de presiones los guiones o propuestas que tienen más posibilidades de convertirse en una buena película, trate de lo que se trate, llevando este conjunto de propuestas a los festivales como país o como instituto de cine, y no como ahora, que es a través de personas independientes que, lo quieras o no, dependan de la suerte para tener una cita, para sentarse con alguien que seguramente no le va a dar pelota, mucho menos dinero. Y creo que los distribuidores también tienen un papel importante para incentivar el cine nacional, dándole prioridad al menos 1 o 2 fines de semana al año a las películas uruguayas. Yo entiendo que esto es un negocio, y en realidad los que tienen menos culpa son los distribuidores. Y tiene que tratarse como un negocio. Aún, como decía antes, puede que la cultura no tenga necesariamente que tener réditos, pero sin eso y difusión, no, la gente no se entera de que existe esa cultura ni puede acceder a la misma. Por lo que creo que si queremos que el cine uruguayo levante cabeza, se tiene que estrenar con poca competencia. Digo, hay veces que la película uruguaya está compitiendo con 4 o 5 otros títulos que capaz que uno de ellos o dos son un bombazo, no teniendo público o estando destinada a no tener público aún si la estrenase en vacaciones, como muchas veces pasa y siempre se da que van al muere. En estos momentos existe un circuito de películas nacionales en donde pasan cosas increíbles, como que, por ejemplo, se dio la situación donde una de las salas tiene un director que está conectado a una de las distribuidoras del país. Y, casualidad, esa sala por lo general siempre pasa películas que provienen de esta distribuidora, cosa que la verdad que no entiendo cómo es posible, y de nuevo es otro lugar donde tendría que aplicarse la independencia. Además de que si, por ejemplo, tenés estas salas, tenés que promoverlas, si no terminan siendo una carga tributaria para todo el mundo y no una fuente de cultura. Yo mismo mandé múltiples mensajes a Licau para que le avisaran a todas las producciones uruguayas que podían auspiciar en forma gratuita nuestro programa, teniendo el alcance que tenemos. Digo, no somos un programa de televisión abierta de Montevideo, pero tampoco somos chicos. Y simplemente me cansé de intentarlo, y si alguna vez le dijeron que esto era posible, alguna producción nacional, ninguno me contactó para decirme que querían publicitar en nuestro programa porque el Licau le había dicho que le donábamos tiempo de tanda, sino que yo mismo tengo que hacerlo película por película. Cosa que, claro, que
ellos tendrán sus motivos para hacerlo, sinceramente no sé cuáles son, digo, aparte de que hay mucha gente que le caigo mal y que está a cargo no solamente del ICAO. Pero el programa, mientras exista, va a estar abierto para todas las películas nacionales que quieran tener esta tanda. Nosotros por lo general en cada programa, por lo menos en 2 de las tandas, pasamos estos trailers. El año pasado tuvimos un montón, digo, llegué creo que en un momento a tener 3 trailers en un mismo programa. Y va a seguir pasando, aún si por ejemplo las personas que están dentro de los circuitos que capaz que dicen que no se comuniquen conmigo porque hablo más de las películas uruguayas, o hasta la distribuidora que me tiene censurada, se quieren comunicar conmigo y quieren auspiciar, yo tengo el espacio abierto para cualquiera y por favor cuenten con eso. Digo, no tengan miedo, no sé si miedo a la palabra, pero digo, es algo con lo que pueden contar para dar a conocer las producciones uruguayas. Digo, esto me ha pasado con el ICAO, no solamente lo que tiene que ver con estas promociones que le quiero dar gratis a las películas, sino que, por ejemplo, hace ya como 2 o 3 años le hice una entrevista a las encargadas de Retina Latina, que es algo medio largo de explicar, pero el ICAO es un miembro fundador de esta red en donde se ven películas latinoamericanas, y por más que les pasé la nota para que mostraran algo de lo que ellos son parte, nunca lo dieron a conocer. Y después realmente me alegré que no hubiera llegado a Retina Latina a través del ICAO, porque creo que de ser así nunca me hubieran dado la nota. En ese mismo tiempo también me pasó con una entrevista que le hice a Jorge Ruffinelli, que había hecho un libro que repasaba las películas uruguayas de todos los tiempos, haciendo una pequeña reseña, cosa que creo que hasta fue financiada por el Ministerio de Educación y Cultura, pero de nuevo, más allá de que mandé el material, nunca lo dieron a conocer. Y eso que tienen un boletín semanal que supuestamente ponen todas las cosas importantes. Capaz que lo mío no es importante. Pero más allá de eso, yo creo que hay que dar a conocer no solamente las películas, sino las cosas que tienen que ver con el cine. Y ya que no es solamente cosas de poner una película uruguaya en algún cine, sino también dar a conocer que ese cine existe, o qué películas están pasando en esas salas. Porque sinceramente yo no sé cuánta gente que está mirando esto, aún estando en el medio cinematográfico, sepa cuál es la sala de Montevideo que pasan más películas uruguayas. Creo que no van a poder nombrarla muchísimas personas. Ya no les preguntemos cuál es la de Salto o cuál es la de Canelones. Digo, entiendo que el ICAO sea algo estatal, pero de nuevo, esto tiene que convertirse en un negocio no para hacer plata, sino porque creo que es la única manera en la que puede llegar a la gente, para que sepa que esto siquiera existe y capaz que si hacías plata, puedes reinvertirla en más publicidad para que más gente sepa que existe. Y volviendo al punto anterior, yo no vería mal que más allá de estas salas que tienen en forma independiente, cuando una película uruguaya llegue a salas comerciales, o sea, a los cines más importantes, puedan tener un par de buenos fines de semana en donde se le pusiera un máximo de otros estrenos que pueden competir con ellas, digamos 2, o una en el caso de que sea un bombazo tipo Marvel, lo que hasta se puede ir alternando anualmente entre las distribuidoras. De nuevo, los recursos y los dineros públicos tendrían que ser mejor repartidos. Una misma persona o productora no puede ganarlo todo, por más bueno que sean sus productos. Así que a esto se le puede encontrar la vuelta de muchas maneras, pero creo que también se podría crear un sistema para que se le dé posibilidades a nuevos talentos para que prueben sus primeras armas con esta plata que es de todo el mundo, y no que las mismas personas prácticamente lo tengan como un fondo personal, más tomando en cuenta que las películas que hicieron pueden ser buenas o malas, eso es subjetivo, pero lo cierto es que no las va a ver nadie.
Para darles un ejemplo, creo que hace como 3 años, tal vez más, fui a ICAO a una charla que creo que estaba andando de producción. Estaba como una de las que exponía la productora del Celado Films, que me parece muy buena. En realidad ahora vamos a hablar un poco más de eso cuando toquemos específicamente La Noche de 12 años. Pero al lado de ella había otra persona, que no importa quién es, que fue ahí a dar cátedra de cómo llevar adelante una película en Uruguay, habiendo sido presentado como un experto en la materia, además de triunfador en el medio. El cual pasa a contar cómo hizo el guión, por ejemplo, cómo fue a festivales y tuvo que hacer contactos en forma personal, la forma en que llevó adelante la película y mil peripecias más que le terminaron pasando. ¿Saben qué fue lo que se le olvidó decir? Que la película que hizo solamente vendió 300 entradas. O sea, si pones toda la gente que vio la película en la sala más grande del Movie Montevideo, tanto no lo haces a sala llena, sino que apenas tenés la mitad de asientos ocupados y necesitas proyectarla una sola vez para que toda esa gente la mire. Siendo lógico que las distribuidoras y los cines tengan aprensión al momento de ver películas nacionales, porque el que termina dando clases sobre la materia vende 300 entradas con su película. Y esta es una persona que tenía todos los contactos, estaba en la cúpula de cosas tanto políticas y sindicales. Y de nuevo, más allá de que el ICAO, bien o mal es estatal, no puede ser partidario ni sindical, sino que tiene que ser independiente. Y por último, y sé que podría listar 1000 cosas más, pero para terminar, la crítica también tiene que ser independiente y libre, como tiene que serlo toda la prensa. No puede haber repercusiones como la censura, quitarle el saludo o llegar al punto de una amenaza, porque de eso se trata la crítica. Y volviendo al ejemplo del médico, es como si vos fueras al médico, te encuentra cáncer, pero no te lo dijera porque tiene miedo que lo tomes a mal, o peor aún, le des el diagnóstico de que tiene cáncer y el paciente vaya a quejarse con tu jefe porque dice que solamente das malas noticias y pierdas el trabajo por eso. Digo, la independencia tiene que estar presente en todos los ámbitos y tiene que ser respetada por todo el mundo de la misma forma de que todos tienen que tener las mismas oportunidades y sobre todo nada puede ser hecho por acomodo o a dedo, que es de lo que vamos a pasar a hablar ahora. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal, así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.